Bueno, vamos a dar continuación a nuestro siguiente capítulo. En este caso estamos hablando de nuestro capítulo número 14, ¿sí? Nuestro capítulo número 14 en el cual estamos encontrando el contenido de la inflamación, reparación y cicatrización de las heridas. Vamos a iniciar hablando de la inflamación aguda y crónica y antes que nada hablar de lo que realmente es una inflamación. ¿Qué es una inflamación? Es una respuesta que busca eliminar la causa inicial de la lesión celular, eliminar al tejido dañado y generar un tejido nuevo. Esto lo van a lograr mediante la destrucción y la digestión enzimática, la formación de paredes o la neutralización por otros medios de los agentes lesivos. ¿Cuáles son estos agentes lesivos? Estos agentes lesivos son las toxinas, los agentes extraños y otros tipos de organismos infectados. Todos estos procesos definen el escenario para los acontecimientos que con el tiempo van a permitir que el tejido dañado sane. Entonces, dicho esto, iniciamos nuestra ola de inflamación aguda, en el cual vamos a ir viendo algunos términos básicos y entre ellos exactamente qué es una inflamación aguda. Es la reacción temprana o casi inmediata de todos los tejidos locales y sus vasos sanguíneos a la lesión. La inflamación aguda puede desencadenarse por distintos estímulos y entre otras infecciones, reacciones inmunitarias, traumatismos, contusos o penetrantes, agentes físicos o químicos como ser quemadura, lesión por congelamiento, radiación, químicos cáusticos y así también causar una necrosis tisular por otra causa. Entre ellos vamos a hablar de las células inflamatorias y estas células inflamatorias comprenden dos fases. Una de sus fases son las fases vasculares y las otras son las celulares. Entonces, a tener en cuenta de que estas células inflamatorias, o sea, muchos de los tejidos y células van a participar en estas reacciones. Y estas, como células endoteliales, van a recubrir a todos los vasos, ¿sí? Ellos entonces lo que van a hacer es recubrir a todos los vasos sanguíneos, los leucocitos circulantes, las células del tejido conectivo, y dentro de esas células de tejido conectivo vamos a encontrar a las células cebadas, a los fibroblastos, los macrófagos tisulares y también los linfocitos. Así también van a participar los componentes de la matriz extracelular. Los componentes de la matriz extracelular se constituyen por proteínas fibrosas, por glucoproteínas adhesivas, como también por proteoglucanos. Y dentro de estas proteínas fibrosas vamos a encontrar al colágeno y a la elastina. En esta imagen me gustaría mostrarles a ustedes todas las células que van a estar participando en la inflamación aguda. Entonces, tenemos aquí a estas que son las células endoteliales, ¿sí? Estamos en un vaso, en un vaso sanguíneo y estas son las células endoteliales. Aquí encontramos algunas células como ser basófilo, eosinófilo, plaquetas, neutrófilo y monocito. Y aquí encontramos a las otras que son las células cebadas, los fibroblastos, los macrófagos tisulares y también los linfocitos. Entonces, todos ellos conforman lo que son conocidos como las células del tejido conectivo. Así también tenemos las fibras de colágeno, elastina y los filamentos de proteoglucano. Empezamos a hablar entonces de lo que realmente es una fase vascular. La fase vascular se comprende por los cambios vasculares que van a presentar frente a una inflamación en nuestro cuerpo. Estas van a afectar a las arteriolas, a los capilares y a las vénulas de la microcirculación. Y estos cambios van a comenzar poco después de que haya una lesión y se caracteriza por una vasodilatación y luego de esa vasodilatación vamos a ver que hay alteraciones del flujo sanguíneo. Entonces, la alteración de ese flujo sanguíneo va a hacer que aumente la permeabilidad vascular y esto a su vez que escape el fluido hacia los tejidos extravasculares. Allí encontramos que la inflamación aguda va a presentar una respuesta inmediata y temprana a un agente lesivo, que la respuesta que sirve para poder controlar y eliminar a las células afectadas se encuentran principalmente los microorganismos y también los antígenos. Y estas se van a dividir en dos fases. La primera fase es una fase vascular y la segunda fase es una fase celular.
Dentro de lo que es una fase vascular, esta va a derivar en un incremento del flujo sanguíneo y en los cambios en los vasos sanguíneos pequeños de la microcirculación. Y en una fase celular va a conducir a la migración de los leucocitos a partir de una circulación y una activación para poder lograr eliminar a ese agente lesivo. Pero también vale recalcar que todo esto, que toda esta fase vascular presenta los patrones. Y dentro de los patrones tenemos los patrones de respuesta vascular. Y los patrones de respuesta vascular son una respuesta inmediata y transitoria, una respuesta sostenida inmediata y una respuesta hemodinámica tardía. Entonces, antes de dar continuidad, me gustaría mucho cerrar lo que sería nuestra fase vascular con todas las alteraciones que van a estar ocurriendo. Vuelvo a repetir. Vamos a encontrar primeramente una vasodilatación y seguidamente una vasoconstricción. Recordando que esa vasodilatación se va a estar dando mediante lo que son los óxidos nítricos y la histamina. Esto puede causar lo que se conoce como un eritema y un aumento de la temperatura. Así entonces mencionábamos de que iba a haber un incremento de la permeabilidad vascular y esto entonces, esta permeabilidad vascular va a aumentar y va a generar lo que es conocido como el exudado. Recordamos que el exudado va a ser un fluido que es rico en proteínas. Así también va a empezar a aumentar la concentración sanguínea y dentro de esa concentración sanguínea vamos a ver que existen los eritrocitos, los leucocitos, plaquetas y coágulos, causando lo que es la éstasis coagular, ¿sí? Éstasis y coagulación. Mismo ocurra todo esto, van a empezar a disminuir las presiones oncóticas y esta presión oncótica intracapilar va a ser la que disminuye, pero va a aumentar la presión oncótica de lo que sería el fluido intersticial, causando o viéndose así la tumefacción, el edema, el dolor e incluso el deterioro de la función del órgano afectado. Y allí pasamos a lo que son los patrones de estas respuestas vasculares. Y cuando hablamos de una respuesta inmediata transitoria, hablamos de que la lesión es una lesión considerada menor y esta puede ser reversible debido a que en tiempo de periodo de ventana es de entre 15 a 30 minutos. Entonces, vamos a darnos cuenta de que se pudo accionar de una manera rápida dentro de un periodo de ventana de 30 minutos y esto hace que nuestra lesión pueda ser reversible. Esta ataca y es muy frecuente que afecte a lo que serían las vénulas. Y la particularidad justamente que tiene esta respuesta inmediata transitoria es la que no ataca a los capilares ni tampoco a las arteriolas. Cuando hablamos de una respuesta sostenida inmediata, ya estamos hablando de lesiones mucho más graves y estas persisten varios días. Pero estas sí pueden afectar a las arteriolas, a los capilares, a las vénulas y por lo general se debe a que hay un daño directo por el endotelio. Así también encontraremos la presencia de los neutrófilos y esos neutrófilos lo que van a hacer es adherirse. Y al adherirse lo que va a hacer es lesionar a todas las células endoteliales. Pasamos entonces a la respuesta hemodinámica tardía. Y cuando hablamos de una respuesta hemodinámica tardía, vemos que hay un aumento de la permeabilidad de las vénulas, como también de los capilares. Y esta respuesta tardía es muy común cuando hablamos de lesiones por la radiación, así como ser un ejemplo las quemaduras de sol. Y el mecanismo de fuga se desconoce, más todo esto podría derivar del efecto directo sobre el agente lesivo, lo que va a conducir a un daño tardío en las células endoteliales. Dicho esto, pasamos entonces a lo que es la fase celular. Y en la fase celular vamos a ver que existen los cambios y esos cambios se deben al recubrimiento de células endoteliales a nivel de la vasculatura. Al recubrirse toda esta vasculatura va a haber un desplazamiento de leucocitos fagocíticos hacia el área de la lesión o hacia el área de la infección. Si bien se ha concentrado su atención en ese reclutamiento leucocitario, a partir de la sangre, una respuesta rápida también va a hacerse necesaria para poder hacer la liberación de mediadores químicos. Cuando se liberan esos mediadores químicos a partir de células tisulares, ¿y cuáles eran las células tisulares?
Las células tisulares eran las células cebada, como también la célula conocida como macrófago. Entonces, ¿cuáles son esas células tisulares que van a ser liberadas pronto después de una respuesta rápida? Van a ser células cebadas y macrófagos, que ya se van a encontrar ubicadas dentro del tejido. Dicho esto, entonces vemos que hay una secuencia de sucesiones a la respuesta celular y a la inflamación. Y son 4 en cuanto a lo que es la secuencia de sucesos. La primera es la marginación y adhesión leucocitaria al endotelio. Habíamos visto hace rato una imagen en la cual ubicábamos dónde se encuentran las células endoteliales, así también todas las células que trabajan en ella. Migración leucocitaria a través del endotelio, quimiotaxis leucocitaria y activación leucocitaria y también fagocitosis. Vamos a iniciar hablando de lo que es la marginación. La marginación, adhesión y migración. Entonces, yo tengo los leucocitos y estos leucocitos se van a concentrar a lo largo de la pared endotelial, ¿sí? Imaginando que todos los leucocitos se pongan en fila india a lo largo de la pared endotelial. El intercambio de información entre los leucocitos y la sangre y el endotelio vascular va a definir justamente el suceso inflamatorio definido y garantizado por una adhesión. Y esa adhesión seguidamente se continúa con una detención segura de los leucocitos a lo largo del endotelio. Y como consecuencia, estos leucocitos van a reducir la velocidad de la migración, se van a adherir con intensidad al endotelio y van a comenzar a desplazarse a lo largo de la periferia de los vasos sanguíneos. Entonces, este proceso de acumulación de leucocitos se los llama o se los conoce como la marginación. ¿Se entendió? Todo inició con que todo esto se fueron y se concentraron nomás a nivel de lo que serían las células endoteliales. Seguidamente se adhirieron, se detuvieron y se concentraron y allí empezaron a reducir la velocidad de su migración, se adhieren intensamente al endotelio y empiezan a desplazarse a lo largo de la periferia de esos vasos sanguíneos. Una vez hecha esta marginación, entonces tenemos que va a empezar a liberar subsecuentemente a las moléculas para poder comunicar a nuestras células. Cuando estas liberan, entonces, y comunican a nuestras células, a esto se los denominan de citocinas. Y estas citocinas hace que el recubrimiento de las células endoteliales de los vasos se exprese como moléculas para poder encontrar la adhesión celular. Y para lograr esto necesita de las selectinas que se unen a esos carbohidratos que se van a encontrar con los leucocitos. Seguidamente, todo ello va a hacer que reduzca la velocidad del flujo y va a hacer que los leucocitos se empiecen a desplazar a lo largo de la superficie de la célula endotelial con un movimiento llamado de rodamiento, ¿sí? Entonces se adhieren a esas células endoteliales y empiezan a rodar como su nombre lo dice, a rodar como una rueda. Entonces el movimiento de rodamiento es como lo que hace una rueda. Entonces ellos empiezan a reducir su velocidad de flujo y empiezan los leucocitos a adquirir el movimiento de rodamiento. Bien, rodamiento. ¿Y luego qué hacen? Al detenerse y adherirse con mucha fuerza a las moléculas de adhesión intercelular o la MAC, con lo que se van a fijar al endotelio. La adhesión, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que las células endoteliales se empiecen a separar. Entonces, recuerden que va a haber una adhesión leucocitaria, que esa adhesión leucocitaria va a hacer que se adhieran a las moléculas de adhesión intercelular y inter significa entre las células, ¿verdad? Entre celular, células. Entonces, va a haber una adhesión entre las células. Una vez que esa adhesión ocurra a nivel intercelular, entonces, ¿qué va a pasar? Van a empezar las células endoteliales a generar espacios entre ellas, o sea que va a empezar a separarse. Y al separarse, lo que va a hacer es permitir que los leucocitos extiendan pseudópodos. ¿Qué son los pseudos? En anatomía patológica y en fisiopatología hablamos de pseudo cuando es algo falso y podos
viene la palabra pies. Entonces, ¿qué van a hacer? Estos leucocitos van a extender así como pseudopodos. ¿Qué son los pseudopodos? Unos falsos pies. ¿Para qué estos falsos pies? Para que no pierda esa conexión entre, o sea, que no pierda esa adhesión entre las células eh, intercelulares, entre las células endoteliales, entre ellas. Entonces, extienden sus pseudópodos y migran a través de la pared del vaso sanguíneo para luego influenciar sobre los factores quimiotácticos y migrar hacia los espacios tisulares. Dicho esto, va a ocurrir el reclutamiento de esos leucocitos. Y en el reclutamiento de los leucocitos, en estos van a participar varias familias de las moléculas de adhesión, las selectinas y las integrinas. Específicamente dentro de la integrina, la BLA5. Y la superfamilia de las inmunoglobulinas 12 y la inmunoglobulina 14. Así también empiezan a actuar las selectinas, y las selectinas son la P, E y L. Y también empiezan a actuar las integrinas, que van a derivar de la hipótesis de que ellas integran señales de los ligandos extracelulares con la motilidad dependiente del citoesqueleto, el cambio de su configuración y respuesta fagocítica de las células inmunológicas también. Pasamos al siguiente tema, que es la de la quimiotaxis. ¿Qué es lo que ocurre en esto? Esto es un proceso dinámico y controlado que mediante la energía de la migración celular es dirigida. Una vez que los leucocitos salen del capilar, vagan por el tejido orientados por un gradiente de quimiotrayentes secretores, como ser las quimiosinas, los detritos bacterianos y celulares, así también los fragmentos proteicos que son generados por la activación del sistema de complemento. Y algunos de los sistemas del complemento son la C3A y la C5A. Estas quimiosinas, un subgrupo importante de citocinas quimiotácticas, van a ser las proteínas, que son proteínas pequeñas, que se dirigen al tránsito de los leucocitos durante las fases tempranas de la inflamación o de la lesión. Así también, varias células inmunitarias como macrófagos y las no inmunitarias que secretan los quimioatrayentes para asegurar el movimiento dirigido de esos leucocitos hacia el sitio de la infección. Y el tercer paso grande que vamos a estar encontrando es la activación leucocitaria con su fagocitosis. Y en pocas palabras, ¿qué es esta activación leucocitaria? Es cuando la lesión tisular de los productos genera o desencadena distintas respuestas leucocitarias. Y entre ellos hablamos de la fagocitosis como también de la eliminación celular. Se derivan para poder endocitar y degradar a las bacterias y a los detritos celulares, en el que el proceso denominado se llama fagocitosis. Y esto incluyen a 3 pasos distintos. En ellos encontramos reconocimiento y adhesión, endocitosis y eliminación intracelular. ¿Qué ocurre a este nivel? Vamos a ver que hay una activación de los receptores que se desencadena por la señalización intracelular. Se ensambla la actina en el neutrófilo, lo que va a conducir a que exista una formación de los pseudópodos que van a circundar al microbio al interior de un fagosoma. Este fagosoma lo que va a realizar es fundirse con un lisosoma intracelular. Entonces, fagosoma más lisosoma intracelular y constituye lo que es llamado de fagolisosoma. Y en él se liberan enzimas lisosómicas y radicales de oxígeno para poder matar y degradar al microbio. Y en esta imagen podemos observar que estas son las células endoteliales, estamos frente a un vaso sanguíneo y aquí arriba tenemos a las células endoteliales y aquí tenemos a nuestras células. Como pueden observar, primeramente tenemos lo que es el rodamiento, segundo la adhesión firme y luego la transmigración. Entonces, específicamente aquí no se está mostrando todo lo que yo quería mostrarles, más quiero que tengan en cuenta estos 3 pasos. Rodamiento, adhesión firme y transmigración. Cuando hablamos de rodamiento, en ellas actúan las selectinas. Cuando hablamos de adhesión firme, en ellas actúan las integrinas B1 y B2.
Y cuando hablamos de la transmigración, hablamos de la PECAN1, entre otros. Y en esta imagen podemos observar cómo tenemos a nuestro capilar. Aquí está actuando un neutrófilo, este neutrófilo margina, y luego de marginar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrar entre las células. Allí voy a encontrar la migración. ¿Qué pasa con esa migración? Vemos aquí que hay unas bacterias y que aquí está esperando para hacer la quimiotaxis. Y en esta imagen podemos ver que aquí nosotros tenemos a un fagosoma, recordando que ese fagosoma se unía a un lisosoma, entonces formaba el fagolisosoma. Acá tenemos a un fagosoma y como pueden observar, acá inicia. Acá tenemos a nuestro neutrófilo, ese neutrófilo tiene un receptor C3b y un receptor Fc. Viene entonces nuestro lisosoma, vamos a decir, y se une a la Fc y a la C3b. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos se unen afuera, ellos empiezan a ingresar. ¿Y qué hace el neutrófilo? Empieza a envolver, a generar una cápsula, ¿sí? Y es bien definida y a eso le llamamos de fagosoma. Pero ¿qué pasa? A nivel de esa cápsula empiezan a actuar y cuando empiezan a actuar, entonces se convierten en fagolisosomas, llegando al punto en el cual va a tener que quedarse así. O sea, el fagolisosoma va a ser tragado, comido hasta morir. Y entre las células endoteliales, estas van a constituir el único recubrimiento epitelial de los vasos sanguíneos y van a producir agentes antiplaquetarios y antitrombóticos que van a mantener la permeabilidad del vaso, así como también su vasodilatación, su vasoconstricción y regular el flujo sanguíneo. Estas células endoteliales van a funcionar, van a ser funcionales, endoteliales van a ser funcionales y van a proporcionarse en la barrera con permeabilidad de selectina para poder actuar frente a los estímulos exógenos. Y también frente a los antígenos endógenos, que van a regular la extravasación leucocitaria por medio de la expresión de las moléculas de adhesión celular y receptores. Van a constituir a lo que es la regulación y la modulación de la respuesta inmunitaria por medio de la síntesis y de la liberación de mediadores inflamatorios. Así también van a regular la proliferación de las células inmunitarias por defecto de la secreción de factores de estimulación de colonia hematopoyético. Pasamos ahora a hablar de las plaquetas. Estas liberan más de 300 proteínas cuando se activan. Y lo que hacen, ¿qué son estas plaquetas? Son fragmentos celulares que van a circular en la sangre, participar en mecanismos celulares como la hemostasia primaria. Y si estas plaquetas activadas liberan mediadores inflamatorios potentes, con lo que van a hacer aumentar la permeabilidad vascular, alterar las propiedades quimiotácticas, adhesivas y proteolíticas de las células endoteliales. Pasamos a hablar de los neutrófilos y monocitos y macrófagos. Cuando hablamos de los neutrófilos y macrófagos, estos son leucocitos fagocíticos que existen en gran número y en pocas horas se hacen evidentes en el sitio de una inflamación. Los dos tipos de leucocitos expresan distintos receptores de superficie y moléculas que participan en su activación. Entonces, incluyen a los receptores de manosa que se unen a la glucoproteína de las bacterias. Estos neutrófilos, el neutrófilo es un fagocito principal y llega en forma muy temprana al sitio de inflamación transcurridos los 90 minutos. En cambio, los monocitos y macrófagos sintetizan a los mediadores vasoactivos potentes como la prostaglandina, leucotrienos, el factor activador de plaquetas, citocinas inflamatorias y factores de crecimiento que van a promover la regeneración del tejido. Dicho esto, pasamos a los eosinófilos, basófilos y células cebadas. Y en ella vemos que hay una producción mediada por lípidos y citocinas, que es lo que van a hacer es inducir justamente la inflamación. Estos tres tipos celulares tienen características específicas y contienen gránulos citoplasmáticos que van a derivar de una inflamación.
Son en particular importantes en la inflamación que se asocia con reacciones de hipersensibilidad inmediata, como también alteraciones alérgicas. Muy frecuente hablar de eso, de los eosinófilos, que suele siempre estar alterado en pacientes alérgicos. Y pasamos ahora a los mediadores inflamatorios. Los mediadores inflamatorios pueden dirigirse ya sea por el plasma o por las células. Y estos mediadores que se derivan de plasma se sintetizan en el hígado. Incluyen los factores de coagulación y también las proteínas del complemento. Estos mediadores se van a encontrar en el plasma en forma de precursores que deben de activarse por medio de una serie de procesos proteolíticos para poder adquirir sus propiedades bioquímicas. Los mediadores derivados de las células por lo general se encuentran secuestrados en gránulos intracelulares que van a necesitar ser secretados, por ejemplo, la histamina de las células cebadas, que se van a estar utilizando en el momento, la citosina en respuesta a un estímulo. Aunque las fuentes principales de estos mediadores son las plaquetas, los neutrófilos, monocitos, macrófagos y las células cebadas, las células endoteliales, las células del músculo liso, fibroblastos y la mayoría de las células epiteliales pueden ser inducidas para sintetizar algunos mediadores. Y allí pasamos a lo que es la clasificación. Y en la clasificación vamos a ver que las propiedades son vasoactivas y hay una constricción del músculo liso, como la histamina, metabolitos de ácido araquidónico, prostaglandinas, leucotrieno y FAP. Así también tenemos a las proteasas plasmáticas que van a activar a los miembros del sistema de complemento y los factores de esa cascada de coagulación y los péptidos vasoactivos del sistema de la cinina. Y estos factores quimiotácticos como fragmentos de complementos, como también las quimiosinas. Pasamos a las moléculas reactivas y las citocinas, que se van a empezar a liberar a partir de los leucocitos, que al salir al ambiente extracelular pueden afectar al tejido y también a las células circundantes. Y dentro de los mediadores inflamatorios encontramos a la histamina, encargada de la dilatación arteriolar y el aumento de la permeabilidad, pero de las vénulas. Metabolitos de ácido araquidónico, factor activador de plaqueta, proteínas del plasma, citocinas y quimiosinas, y los radicales libres que son derivados del óxido nítrico como también del oxígeno. Y en esta imagen podemos ver cómo va actuando en una inflamación aguda según células y tejidos, según de dónde salgan los mediadores. Tenemos los mediadores que derivan de plasma y los mediadores que derivan de las células. Los mediadores del plasma, vamos a ir viendo que salieron del hígado y tenemos las proteínas de la fase aguda cuando hay fiebre y cuando hay inflamación, activación del factor de Hagemann cuando hay una síntesis de coagulación fibrinolítica o un sistema de la cinina que es la bradicinina. Así también vemos a las proteínas de complemento y entre ellos hablamos de que hay una activación del sistema del complemento. Cuando pasamos a hablar de que derivan de las células, estos mediadores derivados de células son un mediador preformado y un recién sintetizado. Cuando hablamos de un mediador preformado, hablamos de las células cebadas en comparación, en conjunto con la histamina. Hablamos de otro mediador preformado como ser la plaqueta y actúa con la serotonina. Hablamos de los neutrófilos macrófagos y estos actúan como enzimas lisosómicas. Cuando hablamos de recién sintetizado, hablamos de los leucocitos, prostaglandina, leucotrieno, factor activador de plaquetas. Y cuando hablamos de leucocitos macrófagos, estamos hablando de que el óxido nítrico, radicales libres y derivados del oxígeno. Y pasamos a hablar de los macrófagos, linfocitos, células endoteliales, todos estos tienen que ver con la
citocina. Y aquí vemos a los fosfolípidos de la membrana celular que están siendo inhibidos por fármacos corticosteroides. Y estos fármacos corticosteroides van a tener la presencia de los ácidos araquidónicos. Y ese ácido araquidónico va a generar la vía de la lipoxigenasa y la vía de la ciclooxigenasa. La vía de la lipooxigenasa va a presentar a leucotrienos LTC4, LTD4, LTDE4. Y estas van a inducir a la contracción del músculo liso. Constriñe las vías respiratorias pulmonares, incrementando la permeabilidad vascular. Así también la vía de la ciclooxigenasa, inhibido por el AINE o ácido acetilsalicílico, que lo que va a tratar es, o sea, con quien va a trabajar directamente son las prostaglandinas PGI2 o la PGF2A y también el tromboxano, TXA2. Cuando hablamos de prostaglandinas, hablamos de que ellas inducen la vasodilatación y vasoconstricción y así también inhibe la función de las células inflamatorias. El tromboxano 2 presenta vasoconstricción, broncoconstricción y promueve la función plaquetaria. Y dentro de las manifestaciones locales podemos hablar de que vamos a encontrar primeramente un edema y la formación de un exudado hasta el desarrollo de los abscesos y úlceras, que es la terminación de esta inflamación. La producción de exudado puede ser serosa, hemorrágica, fibrinoide, membranosos o purulentos. Y ahora encontramos a los conceptos básicos. Exudado seroso. Son fluidos acuosos con un contenido bajo de proteínas que se generan por el ingreso de plasma al sitio de la inflamación. Si es un exudado hemorrágico, consiste en que hay una lesión tisular grave que va a dañar a los vasos sanguíneos o cuando existe una fuga relevante de eritrocitos a partir de los capilares. Los exudados fibrinoides contienen grandes cantidades de fibrinógeno y forman una red espesa y adherente, con gran medida como las fibras de un coágulo sanguíneo. Y los exudados membranosos o pseudomembranosos tienen lugar en superficies de la membrana mucosa y se componen de células necróticas inmersas en un exudado fibropurulento. Y un exudado purulento o supurativo que contiene pus está compuesto por leucocitos degradados, proteínas y detritos celulares. Ciertos microorganismos como Staphylococcus tienen más tendencia que a otros a inducir una inflamación supurativa local. ¿Qué es un absceso? Es la localización inflamatoria que contiene exudado purulento que pudo estar circundado por capa de neutrófilos. Los fibroblastos pueden ingresar en el área y pueden formar una pared en torno al absceso. Puesto que estos agentes antimicrobianos no pueden penetrar esta pared, pudiera requerirse una incisión quirúrgica y drenaje para permitir su curación. Y una úlcera hace referencia a un punto de inflamación en que una superficie epitelial, como piel o epitelio gastrointestinal, desarrolla una necrosis y una erosión con frecuencia en asociación de la inflamación subepitelial. Y puede presentarse ulceraciones como consecuencia de una lesión traumática de la superficie epitelial. En esta imagen podemos ver cómo se encuentra la piel con eritema, calor, tumefacción y dolor. Los contaminantes, por ejemplo, son las bacterias. Aquí tenemos a los capilares, neutrófilos y cómo van y atacan. Inflamación, dilatación capilar, exudados de fluidos y migración de leucocitos. Cuando pasamos a la siguiente, que es una supuración, vemos que hay un desarrollo de un exudado supurativo o purulento que contiene neutrófilos degradados y detritos tisulares. Entonces, esta es la necrosis tisular. Y en la formación de un absceso, esto se delimita del área del exudado purulento o con pus para poder consultar.
para poder constituir un absceso, ¿sí? Entonces, delimitación del área del exudado purulento o pus para poder constituir un absceso. Y cerramos esta inflamación aguda con una respuesta inflamatoria respondiendo a lo que era la inflamación. Ahora la respuesta inflamatoria son las manifestaciones de una respuesta inflamatoria aguda que puede atribuirse a los cambios vasculares que se van a presentar de una manera inmediata, con vasodilatación e incremento de la permeabilidad capilar. El flujo de llegada de las células inflamatorias, como los neutrófilos, los efectos diseminados de los mediadores inflamatorios que provocan la fiebre y otros síntomas sistémicos. Las manifestaciones de la inflamación crónica van a derivar de la infiltración con macrófagos, con linfocitos y fibroblastos, lo que va a conducir a la inflamación persistente, como también una proliferación de fibroblastos y formación de cicatriz.